¿Qué tal? Muy buenos días a todos, comunidad Mincosia Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro webinar número 23 de la serie regular. Este webinar se titula Ingeniería de Sistemas basada en modelos, que conocemos como MVC, guiado por ontologías. Este webinar abordará las ontologías como un elemento central del MVC, actuando como cerebro digital del modelo y proporcionando una base semántica común que mejora la consistencia, interoperabilidad y gobernanza basado en experiencia práctica y lecciones aprendidas en proyectos reales. Pone de manifiesto el valor estratégico de las ontologías como habilitadores de un MVC más formal, verificable y escalable, con un enfoque directamente aplicable a entornos industriales. Nuestra presentadora es gracias Kira por compartir con nuestra comunidad. Kira Miuje, es una ingeniera industrial con especialización en Systems Engineering y con más de 5 años de experiencia en automoción, aeronáutica y defensa. Actualmente es Systems Engineer MBSE Focal Point en SIMPA España, donde coordina el centro de competencias y las actividades transversales de Systems Engineering MBSE a nivel internacional, incluyendo alineación metodológica y soporte a proyectos. Su trayectoria combina la ejecución operativa con una orientación estratégica, contribuyendo a que las organizaciones integren el Systems Engineering en sus procesos, métodos y herramientas. Y voy a dejar de compartir pantalla. Kira, si gustas compartir, por favor. Vale, perfecto. Gracias, Misael, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Vale, ¿ya se ve? Sí, lo podemos ver muy bien. Vale, pues perfecto. Entonces, empiezo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre ontologías en relación con el MBSE y entendiendo ontologías como el cerebro digital y su lenguaje universal. Estoy pasando las slides, un segundo. ¿Qué pasa a la siguiente? Ahí te escuchamos, Kira. Sí, ahora. Se ve, ¿no? La siguiente página. Kira, soy solo yo, no la Sí, se ve. escuchamos. ¿Se escucha? Michelle, la escuchamos bien, creo que es un problema de tu lado. Ah, vale. Adelante, Kira. Vale, pues continúo. Y la siguiente slide de la agenda también se ve, ¿no? Sí, Sí, correcto, todo Vale, bien. todo bien, pues todo bien. entonces todo controlado. Vale, en cuanto a los contenidos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de este webinar? ¿Vale? Vamos a ver lo que define una ontología, ¿vale? Es entender exactamente qué es una ontología. También lo vamos a diferenciar de lo que no es una ontología y para así entender y ganar sensaciones, ¿no? De dejar de ver la ontología como algo filosófico y aterrizarlo a un plano que entendamos conjuntamente con un ejemplo, ¿vale? He preparado un ejemplo que va a ayudar a ilustrar la ontología, lo que es, verlo, ¿no? Prácticamente realizado. Luego vamos a indagar más sobre los problemas que tienen actualmente las industrias y por qué tener una ontología aporta beneficios y da respuesta a estos retos que suelen tener. Luego en la parte 3 nos vamos a enfocar más en qué necesito para desarrollar ontologías, ¿vale? Aquí hablaremos de métodos, lenguajes y herramientas. Y por último, les voy a presentar un proceso y mejores prácticas para el desarrollo de una ontología, ¿vale? La idea de este webinar, bueno, es compartir un poco mi experiencia, ¿vale? Que llevo trabajando tiempo con ontologías para distintos clientes y sobre todo cosas que yo he visto, cosas que he aprendido, cosas que he sabido solucionar, ¿no? Después de pelearme un rato con eso y que quiero compartir con ustedes, ¿vale? Que esto sea lo más útil sobre el entendimiento, lo que es, pero también en cómo aplicarlo y cómo realmente desarrollar una ontología, ¿vale? Para empezar, me gustaría hacerles a todos los que están aquí, ¿vale? Que tienen interés sobre este tema, algunas preguntas, ¿vale? La primera pregunta es, ¿alguna vez han hablado con compañeros de la misma empresa, pero que están en distintos países, que pertenecen a distintas sedes, sobre un proceso que realmente es un proceso compartido, que es común, pero ha sido difícil entender al otro porque realmente la manera de referirse a lo mismo ha sido distinta?
¿vale? Esto en cuanto a uno mismo que pertenece a una empresa o, por ejemplo, desde la perspectiva de un proveedor que vas a, ¿no?, a llevar a cabo un proyecto en un cliente. Estás intentando entender los procesos, hacer una toma de requisitos, ¿no? Y intentando concentrarte en lo que están hablando, pero realmente te das cuenta que entiendes lo que hablan, pero como todos se refieren de una manera distinta a lo mismo, pues cuesta al principio. La segunda pregunta, más para los que están aquí y han aplicado el Model Based Systems Engineering y han estado involucrados en el modelaje de sistemas, ¿alguna vez han modelado un sistema y se han dado cuenta que como están involucrados en el desarrollo del sistema, en el modelaje, distintas personas de distintas áreas y departamentos, realmente lo que se está modelando a la hora de la puesta en común de todo el modelo no encaja del todo conceptualmente? No encaja del todo conceptualmente porque no nos hemos referido de la misma manera a un mismo concepto, porque nuestros elementos de los sistemas no se llaman igual y por lo tanto y a la hora, ¿no?, a verificar y validar nuestras interfaces no encajan. Y por último, si hay alguna persona que ha estado desarrollando una nueva aplicación IT o gestionando, ¿no?, llevando este proyecto de desarrollo, ¿alguna vez se ha encontrado la situación que ha tenido que desarrollar una nueva aplicación IT y se ha dado cuenta que a la hora de empezar a picar el código y reflejar objetos de datos y elementos, como que no está muy claro cómo los voy a llamar, cómo los tengo que llamar, qué realmente representan esos objetos, cómo me encajan, ¿no?, con el propósito de mi código y la funcionalidad que finalmente va a tener mi herramienta? Bueno, esto solamente como impulso, si alguna vez han estado en esta situación, ¿vale? Yo esto lo conozco muy bien y lo he vivido en distintas situaciones, pero bueno. Bueno, vamos a empezar a ya indagar más en la parte de lo que es una ontología, ¿vale? ¿Qué es una ontología? Para definir lo que es una ontología, realmente hay muchas definiciones, muchas interpretaciones. Según a quien le preguntes, te lo va a explicar de otra forma, ¿vale? Yo me quedo con la primera definición que vemos aquí, que es la definición del americano Tom Gruber. Y Tom Gruber dice que una ontología es una especificación explícita de una conceptualización en el contexto de intercambio de conocimiento. Es decir, los objetos, conceptos y otras entidades que se supone que existen en un área de interés y las relaciones que se establecen entre ellos. Vale, ¿qué entendemos sobre esto? Una ontología realmente es una representación de conocimiento. Estoy intentando recopilar todos los elementos, todos los términos relevantes de un dominio, ¿vale? Luego lo veremos, pero el ejemplo que he modelado es específicamente para el sector aeronáutico, o sea, en este caso nuestro dominio es el sector aeronáutico, y el objetivo de la ontología es representar todos los elementos relevantes para este dominio aeronáutico, los términos que existen, ¿vale? Que existe dentro de ese dominio y sobre todo los elementos que existen y cómo están relacionados entre ellos, ¿vale? Es una existencia de elementos, cómo están relacionados entre ellos, qué entendemos por cada elemento, o sea, qué lo define y no solamente qué lo define, sino también qué lo caracteriza, ¿vale? Qué lo caracteriza en concreto este elemento para nuestro dominio. Al final es un modelo que está orientado a dar información, ¿vale? Está orientado a representar conocimiento más allá de organizarlo, pero de representar una información válida, ¿no?, para un grupo de personas, para un área, para un dominio, para un sector, pero no deja de ser un modelo abstracto conceptual, ¿vale? Es un modelo abstracto conceptual porque no representa aún datos reales y tangibles. Simplemente te dice todos los elementos que existen, pero sin ir más allá si esto existe en la realidad, ¿vale? Luego lo veremos en el ejemplo. Para distinguirlo y diferenciarlo mejor de lo que no es una ontología, ¿vale? Por ejemplo, lo que conocemos muy bien, un diccionario, ¿vale? Un diccionario no es una ontología y tampoco
representa conocimiento como tal, es más una organización de conocimiento, porque representa términos sueltos. Es verdad que podemos buscar términos, podemos leer qué significan, ¿no? Pero más allá no tienen ninguna relación entre ellas y simplemente están en un orden alfabético, ¿vale? Luego tenemos la taxonomía. La taxonomía también es una manera de estructurar y organizar conocimiento. Lo que se añade a una taxonomía es que ya la clasificación de los elementos que esté mirando, ¿no? Del dominio que a mí me interesa, entra en una clasificación ya más jerárquica, ¿vale? Una clasificación más jerárquica y sobre todo son términos ya en un orden específico, ¿vale? Es lo que se añade a lo anterior al diccionario. Aquí simplemente un ejemplo de una taxonomía para que nos hagamos una idea, ¿vale? La entidad arriba. En este caso es una taxonomía que describe los elementos de una industria. Entonces, arriba del todo tengo la industria y luego si voy bajando de nivel y voy concretando y voy bajando de nivel de detalle, bueno, llego a una unidad, a una parte de esa unidad y voy como desglosando, ¿no? El nivel de detalle. Pero aquí, de lo contrario, en ontología no tengo relación entre esos elementos y tampoco estoy especificando cómo están relacionados. Simplemente que existen, están en un orden, siguen una clasificación y una jerarquía, ¿vale? Si continuamos con el tercer punto, el data model, ¿vale? Esto lo quiero mencionar también porque muchas veces hablamos del modelo de datos, ¿vale? Pero el modelo de datos tampoco per se es una ontología, ¿vale? El modelo de datos concretamente refleja la estructura de datos e información. Por ejemplo, si estoy desarrollando una aplicación, un programa nuevo, lo que suelo hacer primero es definir mi data model, ¿vale? Para yo saber cómo programar, o sea, cómo definir mi código o cómo estructurar mi base de datos con sus tablas y columnas, ¿vale? Pero per se no es una ontología. Luego también muchas veces escuchamos o usamos la palabra metamodel, ¿vale? El metamodel, sobre todo en el mundo de ingeniería de sistemas y del MBSE, cobra mucho sentido y nos referimos mucho a él como punto de inicio para un modelo, ¿vale? Para entenderlo bien en este contexto, realmente a nivel general, una ontología no es un metamodel, porque un metamodel te define el cómo crear el propio modelo. Entonces, partiendo de nuestro ejemplo de ontología, el metamodel estaría por encima, ¿vale? El metamodel definiría qué elementos, sin decir qué tipo de elementos voy a poder usar en mi ontología. Es decir, que una ontología, luego lo veremos de qué conceptos consiste, tiene clases, tiene relaciones, tiene axiomas, y eso lo definiría mi metamodel y estaría una capa por encima. Que luego a la hora de aplicar la ontología para el modelaje de sistemas hay un enlace entre metamodelo y ontología, lo veremos luego, ¿vale? Y por último, también una palabra que esto también no solamente son a veces términos filosóficos, sino también esto va por modas, ¿no? Entonces, un término que he notado en los últimos meses y años que se está haciendo un poco de moda es el famoso knowledge graph, ¿vale? Conceptualmente, un knowledge graph es el que más se acerca a una ontología porque realmente también es una red, ¿vale? Una red que representa conocimiento y lo organiza, ¿vale? Con distintos nodos, con relaciones entre esos nodos, ¿vale? Pero la gran diferencia entre una ontología y un knowledge graph es que cubre más la parte semántica con respecto a lo que significan estas relaciones, pero más importante aún, que contiene datos reales, ¿vale? He puesto aquí un ejemplo. Aquí en el lado derecho vemos el Knowledge Graph y en el lado izquierdo la ontología, que ahora cuando mostraré el ejemplo, ¿no? Lo que he modelado se verá más claro. Pero importante que se queden al menos con el concepto, ¿no? Si mi ontología es mi modelo abstracto, conceptual, en mi lado izquierdo, y solamente estoy diciendo los elementos que existen y cómo están relacionados, pues en mi lado derecho, que es el gráfico
que ya aporta conocimiento concreto, estoy instanciando los elementos de la ontología que podríamos creer que, bueno, funcionan como una serie de plantilla, ¿no? Estamos instanciando la ontología con datos reales y diríamos que, por ejemplo, si la ontología dice que existen aviones, ¿no? Aircraft, existen aviones, en nuestro caso del Knowledge Graph, ya estaríamos hablando, por ejemplo, del avión A320, ¿vale? De un modelo concreto. De un modelo concreto, el A320, pues tiene el sistema de propulsión concreto del A320. Y por último, tiene un tipo de motor ya concreto. No estoy diciendo como el lado izquierdo, un avión tiene un sistema de propulsión, tiene un motor está, por ejemplo, almacenado en un almacenamiento. No estoy diciendo ya concretamente el A320 con su sistema de propulsión que está compuesto, entre otras partes, pero por ejemplo, el motor de este tipo para el A320, incluso asignándole ya un part number, un número, un identificador único a esa parte, ¿vale? Y esa es la diferencia entre ontología y Knowledge Graph. Ya hemos visto qué es una ontología y qué es no una ontología. Ahora vamos a aterrizarlo a un plano más práctico, ¿vale? Un plano más práctico y el ejemplo que he preparado para este webinar, ¿vale? Entonces, el enfoque por el que he optado aquí, ¿vale? Es usar una ontología para el enfoque de Model-Based Systems Engineering, ¿vale? Esto quiere decir que la ontología que he modelado, la he modelado en el lenguaje SysML versión 1 y dentro de la herramienta Cameo, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque yo ya estoy previendo que para seguir un MBSE approach voy a usar SysML para definir y modelar mi sistema, ¿vale? Y para luego tenerlo en un mismo entorno y facilitar un poco la reutilización de los elementos de mi ontología, ¿vale? Lo quiero tener en un mismo entorno, en el mismo entorno y la misma herramienta y modelado con el mismo lenguaje, ¿vale? Luego veremos más en detalle los beneficios que tiene aplicar una ontología con MVC y tenerlo en el mismo entorno. Luego, en cuanto al cerebro digital, ¿no? Que estábamos refiriéndonos en el título al principio, es justo lo que va a representar una ontología dentro de mi entorno de modelaje, va a ser mi cerebro digital porque va a contener toda la información relevante, todo el conocimiento relevante, especificando todos los elementos existentes, cómo interactúan esos elementos unos con los otros y a lo largo de ir desarrollando mi sistema voy a tener la posibilidad de ir asegurando, ¿no?, que esté cumpliendo con estas restricciones. Al final son restricciones las que me vienen impuestas, son reglas lógicas que debo cumplir, tengo un catálogo de elementos que debo usar, ¿vale? Y todo esto lo vamos a ver, nos va a aportar este cerebro digital para nuestro modelaje del sistema, ¿vale? El ejemplo concreto que he elaborado en Cameo, como ya he dicho, representa una ontología para el sector aeronáutico, que es donde yo estoy trabajando actualmente, y es importante que la ontología siga una organización, una estructura, ¿vale? Entonces aquí es un ejemplo simplificado, es un ejemplo que seguramente las cosas se pueden definir de otra manera, ¿vale? Pero aquí simplemente es para ilustrarlo y entenderlo. Entonces aquí he creado una vista de fabricación, que es la Manufacturing View, una vista que va a representar todos los elementos del producto, que en nuestro caso el producto es un avión, ¿vale? Y para enriquecer este modelo y contribuir, ¿no?, al pensamiento que es nuestro cerebro digital, todos nuestros elementos dentro de nuestro modelo de ontología van a tener una definición, es decir, va a estar exactamente explicado qué es cada cosa, pero también un sinónimo asociado, ¿no? Al final estamos diciendo que queremos contribuir a un lenguaje universal. Ya hemos visto que nos referimos de la misma manera
a las cosas, ¿vale? Y tenemos distintos términos. Pues estos también los he reflejado aquí en la ontología simplemente para aportar más información, para enriquecer el conocimiento, para que cuando distintas disciplinas, distintos equipos consulten esa información, al menos haya, ¿no?, ese link entre otros términos que pueda haber, pero marcamos aquí el único correcto, ¿vale? Entonces, esto lo recoge, por un lado, el glosario de la ontología y también la lista de sinónimos, ¿vale? Que no lo hemos dicho antes, pero al final de la sesión nos guardamos unos 10 minutillos para preguntas, ¿vale? O sea que cualquier pregunta que tienen lo vemos al final de la sesión. Entonces, para seguir indagando un poco más sobre la ontología, ¿vale? La ontología la caracterizan conceptos genéricos, ¿vale? Por un lado, es importante que una ontología se crea sobre todo en un lenguaje que máquinas pueden entender, ¿vale? Nosotros, cuando veamos ahora el diagrama de ejemplo que he creado, lo vamos a poder interpretar y leer también, pero realmente el concepto en sí se ha creado para que las máquinas, las computadoras, los ordenadores, ¿vale?, entiendan esa información, entiendan esa lógica y sobre todo se entienda todo sin ambigüedades, ¿vale? Que sea todo claro. Realmente una ontología representa un mundo abierto, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Un mundo abierto quiere decir que cuando, por ejemplo, un razonador automático, ¿no? O sea, una máquina que lee, interpreta esa información, esa ontología, te va a leer todo el contenido, todos los elementos y las relaciones existentes, ¿vale? Y en el caso que tú estés validando la ontología o preguntando por algo que no existe, típicamente la ontología o el razonador va a pensar que son elementos, o sea, que pueden existir. O sea, aunque no estén modelados, no estén definidos, queda abierto y decimos, vale, es posible que esto exista, aunque no esté modelado en mi ontología, en mi modelo, yo solamente digo que no lo sé, ¿vale? No lo sé porque no está modelado, pero puede existir, ¿vale? Ese es el concepto de open world, de mundo abierto, ¿vale? Que de lo contrario, y ya lo menciono aquí, a la hora de que yo he definido mi ontología en SysML para hacerlo compatible con el MVC y el modelaje de mi sistema, al usar un lenguaje que se ha desarrollado, ¿no?, para definir sistemas de manera concreta, el SysML es un mundo cerrado. O sea, realmente, como nosotros entendemos un modelo cuando lo modelamos y un cameo, una herramienta, o al interpretarlo y validarlo, decimos que es un mundo cerrado, ¿por qué? Porque si no lo he modelado, no existe y daría un error, ¿vale? Eso es un poco conceptualmente lo que cambia entre ambas cosas. Luego, importante entender qué conceptos tiene una ontología, ¿vale? Una ontología está compuesto por clases, principalmente por clases que nos podemos referir a ellos, a entidades, a conceptos, a objetos, ¿vale?, que están organizados de una manera jerárquica, ¿vale? Una manera jerárquica, y cuando nos referimos a clases, en nuestro ejemplo de ontología que tenemos aquí modelado en SysML, los bloques que vemos aquí, ¿vale?, son nuestras clases. Todos los bloques son las clases. En este caso, el ejemplo es la vista al producto en sí. Decimos que tenemos un avión está compuesto por componentes, por el fuselaje, por alas, por el empenaje, por el sistema de propulsión y todo lo que conlleva, ¿vale? Y estos son nuestras clases, los términos existentes, ¿vale? Luego, estas clases están relacionadas, ¿vale? Tienen interacciones. Definimos una ontología como nuestras clases interactúan una con otra. Volviendo a nuestro ejemplo, las líneas, las relaciones que tenemos aquí son relaciones que conocemos del concepto de UML, de SysML, que pueden ser asociaciones, pueden ser generalizaciones, que luego mostraré un ejemplo,
pueden ser también composiciones. En este caso hemos usado composiciones porque decimos que un avión está compuesto por estos elementos, ¿vale? Y además de ello, definimos con verbos esta relación, ¿vale? Entonces aquí hemos usado el has, el tiene, ¿vale? Tiene. Pero también está compuesto de, por ejemplo, is composed of, ¿vale? Aquí para facilitar la lectura y también la información que aporta, no solamente asociamos los elementos, no solamente decir están asociados, sino cómo lo están, ¿vale? Aquí es como definimos las relaciones. Luego todos los elementos tienen propiedades, ¿vale? Tienen propiedades y cosas que le caracterizan, ¿vale? Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, aquí abajo, y también que lo hemos visto antes, un elemento de un avión, por ejemplo, el fuselaje, ¿no? Hablando de un nivel muy, muy alto de detalle. Obviamente un avión tiene infinitas partes y elementos, pero porque no es un plano superior y genérico, ¿vale? Si hablamos del fuselaje, pues aquí, por ejemplo, si lo vemos como una parte, una componente del avión, decimos aquí en la parte de los values, los value types, ¿no? De un block, por ejemplo, que un fuselaje tiene un part number, ¿vale? Un número de parte, un identificador único. Estos serían los atributos, por ejemplo. Y ya por último, algo interesante, lo que caracteriza las ontologías es que las ontologías son inteligentes, ¿vale? ¿Qué quiere decir que son inteligentes? Que contienen reglas lógicas, ¿vale? ¿Qué quiere decir reglas lógicas? Y en nuestro caso, ¿qué es un ejemplo de un axioma, ¿vale? Un axioma, por ejemplo, es aquí. Por un lado está la información clara que vemos aquí, ¿no? Que es un avión, tiene un sistema de propulsión y tiene un motor. Pero la lógica detrás y lo que una máquina incluso puede llegar a interpretar, ¿vale? Es el axioma que quiere decir que si un motor es parte de un sistema de propulsión, ¿vale? Y un sistema de propulsión es parte de un avión, por lo tanto, un motor también es parte de un avión, ¿vale? Dando un ejemplo un poco más fácil, ¿vale? Yo me encuentro en Madrid, Madrid pertenece al país España y España pertenece a Europa. Por lo tanto, quiere decir, si esta relación está modelada, que Madrid pertenece a Europa, ¿vale? Esa es un poco esa lógica que no está modelada directamente, pero digamos que está implícito, ¿vale? Y aparte de axiomas, también tenemos axiomas restrictivos o restricciones, ¿vale? En nuestro caso del ejemplo, hemos añadido multiplicidades a las relaciones. Por lo tanto, estamos añadiendo información y restricciones a nuestro modelo. En el caso del avión, muy, muy fácil, decimos aquí abajo, un avión tiene exactamente 2 alas, ¿vale? Has wings y ponemos un 2, o sea que solamente, no, exactamente tiene 2 alas, no puede tener ni menos de 2 ni más de 2, son 2, ¿vale? Esto como ejemplo. Luego, si nos centramos un poco más en cómo llego a crear una ontología, ¿no? O sea, cómo ha sido mi procedimiento o cómo es el procedimiento en general típico de crear una ontología, ¿vale? Hemos dicho que estamos en el dominio aeronáutico. Dentro del dominio aeronáutico tenemos o queremos representar la vista de fabricación, que no deja de ser o no deja de responder a la pregunta, ¿vale? De qué elementos está compuesto nuestro sistema de fabricación y cómo están relacionados, ¿vale? Entonces, aquí es donde empezamos a recopilar, y pongo el ejemplo un poco más grande, todos los elementos que son, que representan nuestras clases, ¿vale? Que componen la vista de fabricación, ¿vale? Aquí tenemos la área de producción, el área de producción, por ejemplo, tiene una línea de montaje tiene distintos tipos, en una línea de montaje se tiene estaciones, en una estación se ejecutan operaciones, ¿vale? Hice todo el conjunto de términos porque me he preguntado, ¿vale? ¿Qué elementos hay? ¿De qué está compuesto? Luego, quedándonos un poco con el ejemplo de la línea de montaje, nos preguntamos qué caracteriza esa línea de montaje y qué entendemos como línea de montaje.
Y eso fue el momento cuando hemos añadido las definiciones, ¿vale? En el caso ideal, la definición no es algo que se ha inventado una persona, sino que es algo que se ha alineado y discutido con un conjunto de personas interesadas, con los stakeholders, con los distintos equipos, los distintos departamentos, y se ha llegado a un entendimiento común, ¿vale? Y esto sería nuestra definición. Y aparte, nos vamos a preguntar, ¿vale? ¿Qué caracteriza nuestra línea de montaje, ¿vale? Nuestra línea de montaje, por ejemplo, puede tener una descripción, puede tener un nombre concreto porque se encuentra en un país, en una fábrica en concreto, ¿vale? Y estos son nuestros atributos que lo caracteriza, ¿vale? Luego, nos preguntamos, después de definirlo, caracterizarlo, ¿cómo puedo llamar mi línea de montaje con otras palabras, ¿no? Porque a la hora de discutirlo con muchas personas involucradas e interesadas, nos hemos dado cuenta que realmente hay distintos términos de llamar una línea de montaje, ¿vale? Aquí, como ejemplo, real pero medio ficticio, ¿no? Em, como sinónimo hemos añadido, por ejemplo, que aparte de assembly line se refieren a ella como una production line, por ejemplo, una línea de producción, ¿vale? Y esto es lo que hemos adjuntado como información luego a nuestros bloques, que por cierto, para definir los bloques y los sinónimos, lo que he usado aquí es un tag específico, ¿vale? Un tag específico para diferenciar las vistas. De hecho, aquí diferencio las vistas por colores y sí, las vistas por colores, exactamente. Si es fabricación es azul, si ese producto es verde, que son como cosas que a nivel visual ayudan a entenderlo, ¿no? Y a entenderlo y leerlo rápidamente. Entonces, aquí, aparte de a qué vista pertenece, pues los bloques tienen tags, por ejemplo, también del sinónimo. Y luego, dentro de la especificación del bloque, pues añade el tag de la información, el tag del sinónimo y también de la descripción que forma parte de la specification del bloque, ¿vale? Y ya por último, para ¿no? entender un poco el concepto de herencia que está súper presente dentro de las ontologías, ¿vale? Nos hacemos la pregunta, vale, si tenemos un sistema de fabricación que tiene líneas de montaje, pues por debajo de la línea de montaje, ¿qué tenemos? ¿Vale? Y ese es el momento, esto lo vemos aquí, ¿vale? Donde definimos un concepto súper importante de ontologías, que es el concepto de herencia, como acabo de decir, pero aparte de eso, de entender las superclases y la subclase, ¿vale? Es decir, en este caso, la assembly line es una superclass, ¿vale? Que está por encima y luego por debajo tiene distintos tipos de líneas de montaje y esos distintos tipos de línea de montaje, por ejemplo, aquí, Moving Line, Pulse Line o Docking Stations representan las subclases de la Assembly Line, ¿vale? Esto lo representamos con una relación de generalización, ¿vale? Que simplemente quiere decir que se heredan los atributos que tiene la Assembly Line a los elementos que están por debajo, ¿vale? Y en adición a ello, hemos usado también un concepto muy común en SysML y UML y hemos creado un generalization set, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que para añadir información y porque nos hemos encontrado en esta situación, no solamente queremos decir de que una assembly line tiene distintos tipos, sino queremos añadir información con el set, ¿vale? Con el conjunto, especificando que puede ser uno de esos tipos. ¿Qué quiere decir que puede ser? Pues que no es una assembly line, a lo de instanciarlo, no puede ser todo a la vez, solamente es de un tipo y solamente es de los tipos que están definidos aquí. No hay más, son solamente estos, ¿vale? Esto es lo que caracteriza un generalization set que hemos usado aquí. Aquí, por completar y acabar un poco el ejemplo, vemos cómo se ve reflejado el modelo, lo que he dicho de los tags de sinónimo y la vista a la cual pertenece este bloque y por lo tanto esta clase. Y luego aquí abajo quiero destacar también un concepto interesante, ¿vale? Porque como esto está enfocado a aplicar una ontología, ¿no? A nivel práctico y real, pues nos hemos encontrado
con la situación que realmente una ontología hemos dicho que es un modelo conceptual abstracto y normalmente, o lo que hemos visto hasta ahora, son elementos estáticos, ¿vale? Son elementos estáticos existentes, elementos como el avión, ¿vale? Sin más. Pero realmente em, también, según la Basic Formal Ontology, que es un framework existente, ¿vale? Está permitido, aparte de los elementos estáticos que perduran en el tiempo, ¿vale? Así entendido, también podemos contemplar aspectos dinámicos, ¿vale? Y esto lo quiero destacar aquí porque me parece súper interesante. Y podemos añadir actividades si nuestro dominio en el que estamos o nuestro cliente o en el marco conceptual, ¿no?, en el que nos estamos moviendo tiene sentido y aporta valor, podríamos hacerlo, ¿vale? El BFO domina estas actividades como occurrence, ¿vale? Occurrence porque son elementos que ocurren en un momento determinado, ocurren en un momento determinado y en este caso, en el ejemplo de la operación, lo que decimos aquí es que una estación, ¿no?, en la station, se ejecutan operaciones que ya puede ser el ensamblaje o el montaje de una pieza, ¿vale? Pero para ejecutar esa operación como elemento hace falta antes un evento, ¿no?, un trigger, una actividad que lo desencadena, que es el inicio de esta operación, ¿vale? Importante, es una clase que no es una actividad en sí, ¿vale? Eso es importante entender. No es una ejecución, no estoy hablando de activity diagrams, ¿vale? Simplemente es un evento. Importante a la hora de una recomendación, ¿no? Si se incluye esta parte dinámica en una ontología, que el BFO lo permite, pero no deja de ser una línea un poco gris, ¿no?, entre lo que quiero hacer. Importante diferenciarlo, ¿vale? Es la recomendación que doy y, por ejemplo, crear una propia vista o un tag que diga, vale, esto es una clase, un elemento, pero pertenece a mis activities, ¿vale? Ok, hasta aquí en cuanto al ejemplo. Voy a beber un poquito de agua. Y continuamos con los problemas y los retos, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas típicos con los que nos solemos encontrar en las industrias, ¿vale? Apartando ese impulso inicial de las preguntas, pues realmente lo que solemos tener es una inconsistencia y ambigüedad de términos y de palabras y de cosas que existen, ¿vale? Lo que hemos explicado ya, nos referimos a lo mismo de distintas maneras o usamos las mismas palabras, pero realmente para nosotros tiene otro significado, ¿vale? Normalmente estas cosas suelen formar parte de la cultura de la empresa, de la cultura, de la filosofía, conocimiento que no suele estar representado en ningún sitio, sino que está anclado en los cerebros, ¿no?, las cabezas de las personas, ¿vale? Pero que no lo vemos en ningún sitio. Esto contribuye a lo que realmente luego tenemos, ¿vale? Son datos inconsistentes, ¿vale? Datos inconsistentes, información inconsistente, no solamente a la hora de comunicarnos sobre distintos temas o procesos o lo que sea, sino también en distintos documentos, o sea, documentos de distintas áreas, en distintas partes de mi empresa, en distintos países. Hay países, ¿no?, en el sector aeronáutico que hay una fabricación conjunta, ¿no?, de un avión, pero si cada país se refiere a ello de otra manera, lo documenta de manera distinta, pues realmente ahí se van generando silos de información. No es una información o no hay datos, ¿no?, continuos que encajan unos con el otro, por lo tanto, esto genera contradicciones y lo peor, entre comillas, y lo que sabemos muy bien de la ingeniería de sistemas, lo que solemos buscar, ¿no?, como objetivo, pues no queda cumplido. Es que no tenemos una única fuente de la verdad, ¿vale? Tenemos distintos documentos, distintas herramientas, distintos departamentos. ¿Y dónde está esa verdad? ¿Dónde está lo correcto al final? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debo referirme a ello? ¿Vale?
Y por último, también en el plano más tecnológico, no solamente a la hora de hablar de ello, de documentar las cosas, sino también en mis herramientas, ¿vale? Si mis herramientas, aunque sean, por ejemplo, en el sector que estábamos viendo antes, ¿no? De fabricación, hay distintas herramientas de orquestación de ese proceso, ¿vale? Pero si esas herramientas usan distintos objetos de datos, distintos términos, pues realmente, aparte de la parte tecnológica, ¿no? La integración en sí, son herramientas conceptualmente desconectadas. O sea, no están desconectadas en sí a la hora de tratar los objetos, pero también metiendo la parte más técnica, pues también dificulta la interoperabilidad, porque a la hora de querer integrar distintas herramientas y sistemas unos con el otro, pero realmente no hay una estructura de datos homogénea, no hay objetos de datos bien definidos, pues es súper difícil llevar a cabo esto, ¿vale? Entonces, los beneficios claramente que aporta una ontología, ¿vale? Es tener un lenguaje común, ¿vale? Un lenguaje común, es tener los conceptos y las relaciones y los significados bien definidos a nivel abstracto, ¿vale? Siempre entendiéndolo independientemente realmente de una herramienta específica o un sistema específico, ¿vale? Esto realmente es genérico, que luego lo puedas aplicar a distintos sistemas, bien, ¿vale? Pero es genérico. Luego esto aporta a la integración de sistemas y conectar distintas herramientas, pero también distintos modelos, ¿vale? Aporta a una estructura de datos y organización más sólida y, por lo tanto, como estamos llevando lo que hasta ahora no está documentado, lo que está en las mentes, en las cabezas de las personas, pues estamos aportando a una continuidad digital, ¿vale? Porque realmente estamos digitalizando como el inicio del todo, ¿no? De ese entendimiento común, de ese lenguaje común, de la definición de los conceptos, ¿vale? Eso es un poco en total y resumido lo que realmente luego nos aporta una ontología que justamente dan respuesta a los problemas, ¿no? Y los retos que hemos visto antes de las distintas industrias. Enfocándome más en la parte de ontologías en el Model-Based Systems Engineering, ¿vale? Al inicio he diferenciado el metamodel de la ontología a nivel conceptual, ¿vale? Y esto es así, pero cuando tengo mi ontología modelada en SysML, en Cameo, por ejemplo, que también podría estar en otro lenguaje que veremos ahora, en otra herramienta, pero teniéndolo todo en el mismo entorno, ¿vale? Mi ontología se entiende como un metamodel. ¿Por qué se entiende como un metamodel? Porque te está definiendo a la hora de desarrollar y definir tu sistema, ¿no? En SysML, el modelo de elementos permitidos, que es lo que hemos dicho, lo que caracteriza un metamodel, que está por encima y al final no deja de ser para mi modelo un catálogo de elementos, de relaciones, de reglas y de lógicas, pero también de restricciones, ¿no? Que debo, por un lado, cumplir, por un lado, que debo utilizar a la hora de definir mi sistema, ¿vale? Y por eso es como el metamodel que llego aquí a usar en el modelaje de mi sistema. Luego también la ontología puede servir como plantilla, ¿vale? Como plantilla. Es decir, estábamos viendo antes el concepto de instanciar. Entonces, si yo quiero definir un sistema, mi sistema del avión, mi sistema del A320, que voy a querer definir, pero desarrollar, lo que puedo hacer es crear una instancia real de este elemento que está definido en mi ontología ya concretamente para el sistema que estoy desarrollando, ¿vale? Luego también aporta que cuando tengo distintos equipos involucrados en el modelaje de mi sistema, pues elimina o ayuda a no tener tantas discusiones, ¿no? Cómo vamos a llamar las cosas, que yo misma lo he vivido, que he tenido horas de discusiones simplemente en, vale, en cómo nos vamos a referir, me refiero ahora en el System Model, ¿vale? A este elemento en concreto. Entonces, esto va a ayudar porque es que ya está definido y no va a haber malentendidos en cuanto a mis elementos o las interfaces de mi elemento, ¿vale? Luego, cuando yo quiera validar
que mi sistema contenga todo lo necesario, por así decirlo, lo necesario lo puede definir mi ontología. Entonces puedo hacer una validación de mi diagrama XML contra la lógica y el catálogo de elementos de la ontología y decir si mi sistema cumple con lo que debe, ¿vale? Al final también es mucho más fácil crear distintas variantes de mi sistema, ¿no? Como estoy instanciando sobre una base, esa base, ¿no? Aplicándolo a lo que entendemos de MVC, configuraciones y variantes, o pensando que esa base contiene todo lo posible y existente, pues podríamos generar una variante o desarrollar una variante de mi sistema que contenga no toda la ontología, pero sí lo que exactamente aplica esa variante, ¿vale? Siguiendo el mismo patrón, que es la ontología, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a Model-Based Systems Engineering y pensando en el desarrollo, la definición de un sistema, pues marcaría un poco el punto de partida, ¿no? La recomendación aquí sería, vale, antes de desarrollar y definir mi sistema, estaría bien o sería conveniente definir una ontología previamente como punto de partida, ¿vale? Ok. Ahora, enfocándonos en qué necesitamos para desarrollar una ontología, ¿vale? Para desarrollar una ontología es conveniente tener estas 3 columnas, cumplir con estos 3 conceptos, ¿vale? Por un lado, es conveniente usar un método, ¿vale? Yo, para mi ejemplo, al final, como en la vida misma, lo que hemos hecho es una adaptación, ¿no? Es un tailoring de métodos y frameworks existentes adaptados para mi dominio, para mi sector, el sector aeronáutico, ¿vale? Pero es conveniente seguir un procedimiento. Aquí están algunos métodos mencionados que son los más conocidos para definir ontologías, ¿vale? Lo que sí me gustaría destacar como foco adicional a estas metodologías existentes, ¿vale? Que es súper importante al inicio especificar bien mi ontología, ¿vale? O sea, al principio del todo, antes de empezar a desarrollarla, a definirla, a modelarla, ¿vale? Es muy importante definir o pensar en qué preguntas quiero que mi ontología responda, ¿vale? ¿Qué quiero cuando yo empiezo a usar mi ontología? ¿Qué quiero que cubra y qué quiero que responda, ¿vale? También teniendo en cuenta o diciendo, vale, ¿qué entra dentro de mi enfoque? ¿No? Mi enfoque ahora mismo ha sido el sector aeronáutico, en concreto la vista de producción, la vista del producto. Ahí he estado yo estableciendo, definiendo un enfoque, pero también importante es el nivel de detalle, ¿vale? Porque yo he vivido que luego pasa mucho que te vas por las ramas. Quiere decir que empiezas a un high level, a un nivel muy alto, y claro, como vas discutiendo, vas analizando y vas bajando de nivel, es muy fácil de perderse en el nivel de detalle, el que quiere representar la ontología, ¿vale? Siempre hay que ponerlo en valor, ¿vale? ¿Qué valor tiene la información o los elementos que estoy representando? ¿Hace falta ese nivel de detalle o no hace falta? ¿Vale? ¿Esto qué nos aporta? Pues que realmente tengamos un enfoque bien definido y establecido y no modelemos elementos innecesarios, ¿vale? También importante es la trazabilidad, ¿vale? Si he definido muy bien al inicio mis preguntas, mi scope, mi enfoque, pero también los requerimientos y las necesidades, ¿no? que debe cumplir mi ontología, pues luego a la hora de definir los elementos es recomendable mantener esa traza entre elemento que lo realiza y la pregunta inicial o el requisito inicial o la necesidad inicial, ¿vale? Porque esto al final me va a ayudar a entender por qué existe, o sea, cuál es la razón de que existe ese elemento, ¿vale? Tiene sentido que exista, también aporta conocimiento sobre ello. Luego, te ayuda a mantener el control, ¿vale? El control sobre el enfoque, el nivel de detalle, pero también en cuanto a validación, ¿vale? Si llega el momento que quiero validar, ¿vale? Mi ontología cumple con lo que realmente quiero, pues me puedo ir hacia atrás desde el elemento que lo realiza, por así decirlo, y lo que he establecido al inicio como requisito, ¿vale?
Esto solamente como una breve visión, ¿vale? Una breve visión y porque encaja muy bien en el tiempo en los que estamos, ¿no? Y la aplicación de inteligencia artificial, ¿vale? Esto no cubre todo el campo de inteligencia artificial en el sentido de que no es todo lo que pueda ser o por y para mi ontología, ¿vale? Pero esto cubre la parte de, al menos, de especificación y de creación de ontologías, ¿vale? Simplemente con una visión muy breve, ¿vale? La IA nos podría ayudar a transformar esas preguntas que nos hacemos en un lenguaje natural, ¿no? Si nos imaginamos un workshop con las personas, con los asistentes, que expresan sus pensamientos sin un orden o estructura, pues la inteligencia artificial a partir de ahí podría formalizar las preguntas y generar queries estructuradas, ¿vale? Por ejemplo, a partir de ahí, con especificación y un texto ya estructurado, legible, entendible por una máquina o por un ordenador, ¿vale? Se podría generar de manera semiautomática la ontología como tal. La ontología como tal, con su estructura en una herramienta concreta, o la ontología genera como tal ya generando un código en un lenguaje concreto basado en la estructura, basado en la especificación, obviamente siguiendo, ¿no? Las reglas y la estructura del lenguaje en el cual quiero expresar mi ontología, pero podríamos empezar a usar o generar código, ontología, ¿vale? De manera automatizada. Y por último, si lo tengo digitalizado y tengo mi código y tengo mi ontología, pues obviamente también podría llevar la IA, ¿vale? Ayudarme a verificar y validar mi ontología de manera automática, ¿vale? Haciendo checks concretos y validando si da la respuesta, ¿no? La ontología en la que yo esperaba. Pero esto es simplemente como una visión muy breve de cómo podríamos integrar aquí la IA en cuanto a ontologías, ¿vale? Por acabar, lo que necesitamos para crearlas, muy importante, obviamente, es un lugar, ¿no? Donde lo creamos. Yo he usado Cameo como herramienta tradicional de desarrollo o modelaje de sistemas, pero también existen herramientas específicas de editores de ontologías, por ejemplo, como el Protege, ¿vale? Que es algo también muy conocido, que también hemos usado aquí en mi empresa, ¿vale? Pero decía concreta para ontologías. En cuanto a lenguajes, ¿vale? En cuanto a lenguajes, ya les he comentado que yo he usado SysML, ¿vale? Pero realmente quiero destacar, y es importante saber, que existe un lenguaje estándar para expresar ontologías que es, el OWL, ¿vale? El OWL es un lenguaje semántico, ¿vale? Un lenguaje semántico que lo que da es una estructura, ¿vale? Te da una lógica, por así decirlo, ¿vale? Es la Web Ontology Language, que se ha creado sobre todo para el mundo de web semántica, ¿vale? El mundo de web semántica brevemente quiere decir que los ordenadores, no solamente las computadoras, no solamente lean información, sino que sean capaces de interpretarlas y de comprenderlas, ¿vale? O sea, un razonamiento semántico, ¿vale? Las ontologías, sí, de manera tradicional se describen en este lenguaje, pero luego a la hora de pasarlas, ¿no? A un formato más estructurado, estandarizado, legible para las máquinas, podemos trasladar este fácilmente a text files, como podría ser un XML o un JSON, ¿vale? Eso está permitido. Entonces, lo que he hecho yo para ser consistente con ese lenguaje tradicional, con los conceptos de la ontología, pues al final he hecho un mapeo, ¿vale? Un mapeo entre conceptos que conocemos muy bien los que hemos modelado sistemas de SysML con este lenguaje tradicional, ¿vale? Entonces aquí está el mapeo, por ejemplo, ya he hablado mucho que mis bloques son clases, mis relaciones en SysML realmente en OWL serían Object Properties, ¿vale? Y así todos los conceptos que hemos estado repasando y viendo en el ejemplo, ¿vale?
Como a modo de información, ¿vale? Lo que tú modeles en SysML, en Cameo, se puede traducir a este lenguaje tradicional, ¿vale? Sea con ayuda de scripts, ¿vale? Dentro del Cameo y dándole reglas de traducción, ¿vale? Podría pasar mi SysML, que es un XMI, a este lenguaje tradicional que es el OWL o directamente a un JSON o un XML o un Turtle o lo que sea, ¿vale? Entonces ahí esto es perfectamente posible, siempre dependiendo de lo que luego sea tu propósito, ¿no? ¿Qué vas a hacer luego con la ontología? Y según lo que vayas a hacer con la ontología, pues lo traduces a un formato u otro. Pero es perfectamente linkable y traducible un lenguaje y otro, ¿vale? Porque son compatibles y tenemos aquí el mapeo entre ellos. Simplemente como recomendación, pues es recomendable que a la hora de traducir de un lenguaje a otro, ¿vale? Incluyamos la procedencia de un elemento, de una cosa y otra, y mantener la información de ese mapeo, ¿vale? Esto para mantener la trazabilidad de lo que cuando he trasladado de un idioma a otro, pero también para tener un control de impactos, ¿no? Si luego hay algún error o se quiere realizar algún cambio, pues puedo ver, ¿no? Porque tengo la traza de dónde viene la información originalmente en el lenguaje inicial en el cual lo he modelado, ¿vale? Esto solamente como recomendación en general. Y aquí paso al último bloque, ¿vale? Y es el proceso de desarrollo de ontologías, ¿vale? Entonces, aquí les hago una propuesta, ¿vale? Una propuesta de un Lifecycle Model para ontologías y por qué fases pasa el desarrollo de la ontología, ¿vale? Entonces, primero tenemos la definición, que es lo que hablábamos en cuanto a los métodos, ¿no? Definir primero exactamente cuál es mi scope, cuál es mi enfoque, qué nivel de detalle voy a tener y qué es lo que quiero abarcar, ¿vale? Luego, a la hora ya de entrar a la parte de modelaje, es importante de intentar ser claro y consistente, ¿vale? Claro, consistente, conciso, a la hora de definir mis elementos, intentar tener definiciones simples, definiciones que entienda todo el mundo, ¿vale? Si quiero visualizar jerarquías, ¿no? Mis superclases y subclases, pues ser clara en la definición, descripción de mi jerarquía, ¿no? De mis elementos, pero también manteniendo una cierta modularidad, ¿vale? Modularidad dentro de mi ontología, con mis elementos, con mis distintas vistas a la hora de organizarlo. Y claramente evitar redundancias, ¿vale? Esto es fundamental. Que estemos pendientes, ¿no? Que estemos atentos a lo que estamos modelando y que no queremos redundancias porque queremos ser claros y crear este entendimiento global, ¿no? De las cosas. Luego tenemos la gobernanza, ¿vale? La gobernanza también es muy importante a la hora de asegurar consistencia y mantener un control, ¿vale? Mantener un control en todos los sentidos. A la hora de modelar se recomienda tener una nomenclatura convencional, ¿vale? Es decir, si estoy definiendo mis relaciones, ¿no? Sobre todo porque las escribo, ¿no? GES, tal, is composed of, está compuesto de, pues que siempre la manera de referirme a las relaciones siga una misma estructura, ¿vale? Una misma estructura. También es importante, como la ontología no solamente es relevante para los que lo estamos definiendo, ¿no? Sino luego se quiere usar y va a tener usuarios externos que no han estado involucrados en el desarrollo, pues también es importante documentarlo, ¿vale? Entonces, recomiendo documentar bien la ontología, es decir, en qué consiste, cuál es su propósito, em, cómo está estructurado, todo esto documentado y accesible para cualquier usuario y cualquier persona que luego vaya a consultar información, ¿vale? Y todo esto debe seguir reglas claras que se tienen que o se deberían ir definiendo, ¿vale? A lo largo del desarrollo de la ontología, ir definiendo cómo luego voy a gobernar mi ontología, cómo la voy a gestionar, bajo qué reglas, ¿no? Mis reglas de juego, por así decirlo. Luego tenemos la validación y verificación, ¿vale? Esto es súper importante porque al final estamos desarrollando una ontología para un contexto, un dominio, con un propósito
estamos modelando, pero queremos asegurar que nuestra ontología cumpla con un estándar de calidad, ¿no? Un estándar de calidad que sea, que cumpla con los requisitos que hemos definido inicialmente. Queremos, ¿no? Que involucrar también, eso es importante, a todos los stakeholders dentro de ese proceso de verificación y validación. Es decir, es recomendable definir casos de uso, ¿vale? Casos de uso reales de mi ontología. Hemos dicho que es un modelo abstracto conceptual, pero luego lo voy a querer aplicar a una herramienta concreta, a un elemento real existente. Entonces, aquí es recomendable durante el tiempo de desarrollo de ontologías, ¿vale? Para validar y verificar, usar use cases, escenarios reales y contrastar, ¿vale? ¿Realmente mi ontología genérica cumple o cubre, ¿no? Con este dominio, este dato real o incluso herramienta existente, ¿no? ¿Realmente estoy viendo los elementos que tengo yo dentro de mi dominio? Pues esto es importante también hacerlo y asegurar esa calidad, ¿vale? En cuanto a integración, esto ya se refiere más luego al uso de la ontología. Una vez que la tenga desarrollada, yo quiero integrar mi ontología, ¿no? Hemos dicho que contribuye a la continuidad digital. Entonces, yo como tengo la ontología definida y digitalizada, pues la quiero integrar en mi ecosistema técnico existente en mi empresa, usarlo para las distintas herramientas que tengo. En este caso, una ontología, aunque no sea un modelo de datos, sí que es verdad que lo puedo usar como input de mi modelo de datos, porque puedo usarlo para organizar una base de datos y que sea compliant, ¿no? Que cumpla con lo que estoy definiendo en mi ontología, ¿vale? Y al final, asegurar un poco a nivel técnico, no que sea escalable. Escalable a nivel técnico y de cara al futuro, ¿vale? Porque esto al final sigue evolucionando. Por eso, para ya cerrar, ¿no? El proceso de desarrollo de una ontología y que realmente todo el trabajo, ¿no? Todas las fases que hemos recorrido hasta ahora cobren sentido y sobre todo mantengan el valor, es importante tener un control continuo de evoluciones, ¿vale? Porque nuestra ontología, aunque lo definamos en un contexto, en un momento, siempre irá evolucionando porque se añaden nuevas personas, nuevos departamentos, nuevas herramientas IT y esto va enriqueciendo nuestra ontología, ¿vale? Entonces aquí es importante que seamos capaces de tener una evolución controlada, tener un change management, ¿vale? Que gestionemos posibles cambios, posibles modificaciones, que hagamos revisiones periódicas también, ¿vale? He hablado de escenarios y de use cases, es ir revisando, ¿vale? ¿Aún cumple, aún responde a las preguntas que he hecho inicialmente, aún cubre con lo que estoy tratando dentro de mi dominio, ¿vale? Y obtener de ahí el feedback, ¿vale? El feedback de los distintos usuarios. Y esto es, en resumen, un poco, ¿no? Ayudando a entender el proceso de desarrollo de ontología. Y ya con esto, que se nos acaba el tiempo, ¿vale? Cerramos, ¿vale? Cerramos con las conclusiones principales, que no voy a indagar en ellas porque sé que me he pasado un pelín de tiempo y queremos dejar margen para preguntas, pero importante que hayamos entendido o tengamos entendido las respuestas a estas preguntas, ¿vale? Espero que han entendido qué es una ontología, ¿vale? Qué efectos positivos, qué beneficios tiene una ontología, por qué tiene sentido incluir mi ontología en mi Model-Based Systems Engineering y al final saber a nivel práctico cómo desarrollar ontologías, ¿vale? Yo espero hasta aquí que estos conceptos hayan quedado bueno, más o menos o bastante claros y ahora sí damos pie a posibles preguntas. Muchísimas gracias, Kira. Creo que fue una plática muy interesante y sí, aunque como dices, nos pasamos un poquito, pues es un tema complejo, extenso. Se nota Total. mucho tu dominio y tu pasión por él. Pero al mismo tiempo me da mucho gusto ver pues, distintas o diversas preguntas. Muy buena audiencia. Muchas gracias por compartir.
Por temas de tiempo voy aquí a parar la grabación. Quien tenga tiempo, creo que podemos dar unos 5 minutitos para algunas preguntas que alcancemos a cubrir. Si nos gustas compartir aquí está, muchas gracias, tu contacto, si alguien quiere dar Eso seguimiento, es. tiene más preguntas para Kira. Entonces, miren, aquí paro la grabación, pero damos 5 minutos para este pequeño bloque de preguntas, que de hecho tienes bastantes aquí en el chat.